Países de Latinoamérica atraviesan por una crisis en lo político, en lo económico, en lo social. México, Argentina y Brasil son los tres titanes que han resistido a todo esto. Sin embargo, es importante conocer este contexto que está viviendo Latinoamérica y en donde mucho tiene que ver los intereses de Estados Unidos y que también es provocador de mucha de la inestabilidad que existe en la región. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da gusto saludarte. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. ¿Qué está ocurriendo en América Latina? Hay conflictos que han llamado la atención a nivel internacional. El más reciente, el de Bolivia, con la caída de Evo Morales, en donde la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos jugaron un papel fundamental para esta crisis política social que está enfrentando Bolivia. Y por otro lado, países como Venezuela, Cuba, que han sido enemigos acérrimos de los intereses de Estados Unidos. Pero hay en la región países en América Latina que han logrado resistir a toda esta andanada de situaciones que se ha estado generando en materia política social. El caso de México, Argentina y Brasil, las tres naciones que han logrado resistir a escenarios como el que está viviendo Chile, Argentina, que entró a un escenario de polémica después de su elección y bueno, en la que resultó electo finalmente un candidato con ideología de izquierda. Pero vayamos a este panorama de lo que está ocurriendo en América Latina. Empecemos con esta información. México, Argentina y Brasil, los tres titanes que resisten a las crisis en América Latina. Aunque en los tres países hay algunas condiciones que provocan descontento en la población, ninguno tiene problemas similares a los vividos en Chile o Bolivia. Te damos aquí algunos detalles que vale la pena rescatar de toda esta información que se está dando a conocer. Los movimientos de protestas repentinos y violentos en América Latina han puesto nerviosos a los inversores y han sorprendido a los expertos. Pero en los tres mayores países de la región, México, Argentina y Brasil, las calles se han mantenido relativamente tranquilas. Con 380 millones de habitantes y economías que suman 3.6 billones de dólares anualmente, estas tres naciones generalmente marcan la pauta. Y no es que los factores causantes de las protestas en los países afectados como Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador no estén presentes en los tres grandes. Estas naciones también se enfrentan a tensiones por los subsidios, crecimiento estancado, pensiones insuficientes y falta de oportunidades. Y las autoridades ahí han expresado su preocupación por el contagio. América Latina se mantiene como la región más desigual y de menor crecimiento del mundo de entre las principales. Por ello, la pregunta es inquietante. ¿Se dirige la revuelta de los votantes a estos gigantes regionales? Obviamente, una respuesta es que ya ha hecho una visita. En los tres países, las elecciones del año pasado prometieron un cambio radical. Los votantes de México, Brasil y Argentina han expresado su indignación en las urnas y están esperando los resultados. Si no los hay, también podrían llevar sus quejas a las calles en 2020. Esto es un escenario que, bueno, se ha estado palpando. Estos tipos dicen que creceremos un 4% y que no será tan desigual como antes. Por ejemplo, da esta opinión Shannon O'Neill, académica del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, en referencia a los líderes recién elegidos. ¿Podrán lograrlo alguno de los tres? La respuesta más sencilla es no y tendremos que ver por cuánto tiempo se les da el beneficio de la duda. Los mercados financieros argentinos ya están en crisis, el peso se encuentra en mínimos históricos y el gobierno está a punto de incumplir el pago de la deuda de nuevo, por lo que un conflicto social futuro podría afectar más a Brasil y México, desencadenando una ola de venta de activos como la que ya se ha visto en gran parte de la región. Lo que resulta significativo respecto a los levantamientos de los ciudadanos es lo variadas que han sido las ideologías que los impulsaron.
Bolivia fue un refugio izquierdista durante 14 años, cuando estuvo Evo Morales al frente de Bolivia, y las protestas comenzaron en gran medida desde la derecha. En Chile, la economía de más éxito y favorable a los mercados de la región de la última generación, las multitudes enojadas han venido de la izquierda. El denominador común ha sido la sensación de que el status quo es una fuente de traición. Esto se explica igualmente a los grandes. En Brasil, gobiernos de izquierda dirigieron el país durante más de 10 años. Después, en enero, Jair Bolsonaro, un político de extrema derecha, hizo campaña con promesas de combatir la delincuencia y la corrupción, y con el respaldo de economistas de libre mercado, asumió el cargo. López Obrador es un caso interesante, el presidente de México. Es un hombre que fue apoyado por los votantes para tomar el poder tras la desilusión vivida con su predecesor, el expriista Enrique Peña Nieto. Sigue siendo muy popular un año después de su mandato, a pesar de que la economía ha entrado en recesión y no hay muchas señales de crecimiento o creación de empleo importante de las inversiones. Las probabilidades de que las protestas convulsionen el país son menores en México, porque López Obrador y su triunfo electoral fueron la válvula de escape para una gran insatisfacción pública. Y bueno, en el caso de Argentina, con Macri, los votantes tenían muchas razones para rebelarse en los últimos años. Las políticas impulsadas por la reforma del presidente Mauricio Macri para reintegrar el país en los mercados mundiales no fueron suficientes, lo que provocó un aumento de la pobreza, del desempleo y de los precios al consumidor, y más recesión que crecimiento durante su mandato de 4 años. Alberto Fernández, que en contra de muchos pronósticos derrotó a Macri en las elecciones, hizo campaña defendiendo un regreso al populismo izquierdista de Argentina conocido como peronismo. Llama la atención el caso Brasil. Brasil está experimentando una polarización muy fuerte. Hay una probabilidad mucho mayor de manifestarse a favor o en contra del gobierno que una protesta antisistema importante. Los brasileños aún están esperando a ver si las medidas económicas introducidas por la administración de Jair Bolsonaro mejoren sus vidas. Si no hay progreso, ello podría dar lugar a un nuevo ciclo de protestas. Y bueno, otros de los líderes regionales están muy preocupados ante la posibilidad de que se desarrollen grandes protestas sociales. Y vaya que son expertos los que están dando este escenario. En Argentina, Fernández tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, para una deuda de más de 100 mil millones de dólares, y tendrá que tratar de mantener el déficit fiscal controlado para evitar otra gran crisis de deuda. Pero bueno, vayamos a conocer cuál ha sido el contexto en los últimos años en América Latina. Por ejemplo, llama mucho la atención esta proyección que se hace de América en el 2019. América Latina afronta 2019 en pleno proceso de profundas transformaciones políticas y económicas. Este informe se dio a conocer el 20 de diciembre de 2018 por David Hernández. Y vaya que está terminando el 2019 y con expectativas muy negativas en algunos países. Estos 12 meses pueden marcar un punto de inflexión en la región, las elecciones en Uruguay, Argentina y Bolivia, el primer año de Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México, crisis en Venezuela, las tensiones sociales en Centroamérica y la cuestión migratoria con Estados Unidos, entre otros factores, deberán tenerse en cuenta. Y vaya que sí, el escenario en América Latina pues ha vuelto inquietante para muchos. América Latina despidió el 2018, este es un buen dato, como uno de los años de mayor intensidad política y convulsión de las últimas décadas. A lo largo de estos meses han emergido algunas cuestiones que marcarán el devenir en la región en el año 2019. Por un lado, problemas que tienen en principio un alcance nacional, pero que pueden generar repercusiones imprevisibles en la zona. Por otra parte, temas que afectan a varios países a la vez y para los que aún no se han ofrecido una solución completa. El carácter heterogéneo de la región ha quedado nítidamente reflejado recientemente. Países con un desempeño económico muy positivo como Chile, Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, cohabitan con otros en una fase de crisis aguda como Venezuela, Argentina o Brasil.
En el mismo sentido, existen gobiernos que apuestan por una integración regional marcada por la liberación de los mercados, mientras otros dirigentes buscan primar la unidad política, lo que lleva a choques entre modelos contrapropuestos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, impulsada por Venezuela, o UNASUR, frente a otros acuerdos y organizaciones como la Alianza del Pacífico o Mercosur. Todo este panorama, vaya que se ha movido. Bolivia sale de esta alianza bolivariana una vez que Evo Morales deja la presidencia en ese golpe de Estado y en fin, este contexto que obviamente uno de los principales aspectos que ha agudizado esta situación de América Latina es la desigualdad y llama la atención, por ejemplo, este reporte. La desigualdad moviliza a América Latina, las expectativas frustradas y la desafección con los políticos han dinamitado la paciencia de millones de personas y explican las protestas que se suceden de norte a sur en la región. Y bueno, estas expectativas frustradas han evidentemente generado pues choques muy fuertes, por ejemplo, en Haití, hasta Chile, de Centroamérica a los Andes, y buscar una explicación sencilla para una región con una veintena de países y más de 600 millones de personas, no obstante, resulta quimérico, pese al desempeño de no pocos en tratar de construir una suerte de primavera latinoamericana, en un continente donde, para más INRI, las estaciones brillan por su ausencia o armar un complot orquestado por Venezuela que pese a no sujetarse en pie, sí resulta que tiene la capacidad de desestabilizar a casi todo un continente. El frenazo a millones de anhelos, el cuestionamiento de modelos económicos como el neoliberalismo, la desafección por los políticos, sin importar su ideología, son combustible común en todos los países para que se prenda una llamarada que no tiene visos de apagarse a corto plazo. América Latina es un hervidero de protestas en un mundo que se volvió una cartografía a descifrar, en palabras del periodista e historiador Pablo Stefanoni. En algunos casos porque la calidad de vida empeora, como en Argentina o Ecuador, también en Chile o hace años Brasil, donde además se frenaron las expectativas de una clase media a la que se incorporaban cada vez más personas. Y vaya que pues este es el contexto que se tiene de América Latina. Viene el 2020, las expectativas prácticamente siguen siendo las mismas que hemos planteado en este reporte, y pues América Latina se encuentra finalmente también varios países sometidos a los intereses de esta potencia que está en el norte. Estados Unidos tiene mucho que ver también en el cuidado de sus intereses y generar inestabilidad. De hecho, se le acusa que a través de la OEA hayan generado ese golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales. Pues así las cosas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y nos dejes aquí abajo tus comentarios.